Bienvenidos al video tutorial número 14 del curso de Laravel y para este caso en el sistema de menús la parte 2 vamos a crear el CRUD para el menú. Y bueno, tengo que ser honesto, para esta parte no sé cómo poder hacer un video en que pueda cubrir tanta información como la que nos brinda Laravel para hacer un CRUD y todo lo que hay que tener en cuenta cuando de un CRUD se trata en Laravel, realmente hacerlo es muy fácil, pero mirar todo lo que está alrededor del CRUD, como la validación y como el LOQM, que es el ORM del Laravel. Bueno, me va a llevar de pronto un poco este video, pero les pido que tengan un poco paciencia porque intentaré explicar de la mejor manera, pausado, para que usted pueda entender cada proceso. A mí hay mucho que me costó aprender, entonces quisiera que usted lo pudiera aprender de una mejor manera y por lo tanto me voy a tomar un buen tiempo entonces para explicar todo lo que es necesario, por lo menos en esta primera parte de un CRUD necesitamos tener en cuenta. Bienvenidos entonces a este tutorial. Bueno, primero que nada quiero recordarle el canal de YouTube para que usted se pueda suscribir acá. Ya estamos por 10.600 suscriptores, así que comparte este canal. También tengo acá recordarles que este es el repositorio del curso de Laravel. Aquí está completamente actualizado hasta la clase número 13, sistema de menús primera parte. Así que lo que vamos a ver ahora aquí en esta clase 14 ya también estará aquí. Eh, yo sé que usted se debe estar preguntando, pero bueno, hablamos de Redis en el pasado, pero bueno, para poder mostrarles el potencial de Redis necesito que ya tengamos menús creados, que los listemos, para que podamos mirar cómo es que los vamos a almacenar en la caché. Así que simplemente en el video tutorial pasado lo que hicimos fue como configurar esa parte inicial, pero nuevamente retomaremos Redis más adelante cuando ya estemos listando y podamos ver este menú completamente funcional, o bueno, por lo menos este funcional acá. Ya miramos cómo lo almacenamos entonces en la caché. Creo que tengan un poquito de paciencia. Igual cuando terminemos este sistema de menús, entonces ya nos estaremos metiendo directamente con la parte de login y todo eso, pero bueno, necesitamos como, estoy tratando de darle como el mejor orden posible a esto. A veces no es tan fácil cuando no es simplemente funcionalidades del proyecto que se están explicando, sino cuando es un proyecto que se está creando. No es funcionalidades simplemente del Laravel que se están explicando, sino un proyecto que estamos creando. Así que, bueno, quiero que sean un poquito pacientes y vamos entonces a mirar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí está nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer entonces ahora es crear nuestro controlador. Bueno, hay formas de que nosotros podamos crear el controlador de una manera mucho más fácil, nos ayude con lo que tiene que ver un CRUD y eso ya lo vimos en tutoriales pasados. Vamos a crearlo entonces, PHP Artisan Make Controller, y esa parte va a estar también dentro de la parte de administración, así que vamos a crear un menú, perdón, primero un admin y luego menú controller y le pasamos como parámetro la R para decir que es un controlador de recursos, un resources controller que ya me crea precisamente prácticamente el CRUD, el index, create, store, shop, edit y update. Bueno, vamos a simplemente cambiar esto al español por crear, por guardar, por mostrar, aunque no creo que mostrar lo usemos, editar, actualizar y eliminar. Bueno, aquí ya lo tenemos. Usted puede ver que ya Laravel me creó diferentes cosas que son necesarios que nosotros las entendamos. Podemos ver que me crea el método index, que sería la manera de listar, de listar un listado de los menús. También me crea la parte de crear, que me mostraría el formulario para crear. La parte de guardar. Note aquí que cuando me crea el guardar, me pasa ya un parámetro que es este request, que se extiende de la clase request, que es donde yo voy a poder mirar si ese request es un request alias, cada uno de los elementos del request, o sea, cada uno de los
de las variables que se enviaron desde el formulario, todo eso todo lo voy a poder ver en esta variable request, aparte de otra cantidad de cosas que puedo ver en el request, pero es una clase completa donde prácticamente que está toda la información. Nuevamente aquí, por ejemplo, ya vemos que me llega un parámetro como el ID para decirle cuál es el elemento que voy a mostrar, también en editar, cuál es el elemento que voy a editar, en actualizar nuevamente, qué datos me llegan por el request, cuál es la petición HTTP request que me llega también con el identificador que estamos actualizando, guardando, y luego el ID de eliminar. Ya está aquí entonces usted hasta lo más o menos lo esencial de un controlador de Laravel, como puede ver, extiende de la clase controller. Entonces lo que me queda en este momento es crear un modelo. Vamos a crear el modelo. Para crear el modelo PHP Artisan Make Model. Vamos a hacer lo mismo, creo que lo tenemos dentro de la carpeta Models. Y creo que está dentro de la carpeta admin también. Vamos a mirar model admin y vamos a crear aquí entonces menú. Listo. Ya con esto ya tengo entonces la clase menú creado dentro de admin también. Aquí está. Y aquí podemos ver que es una clase menú que extiende de model y pueden ver que model extiende de Eloquent. Aquí tenemos entonces a Eloquent ya llamado, que es el ORM de Laravel, un poderoso ORM que tiene Laravel. Nos hace falta decirle algunas cosas como lo pusimos acá la vez pasada. Lo primero es que la tabla a la que va a hacer alusión esto es a la tabla menú. Bueno, pero hay otras cosas que podemos configurar en el modelo y vamos a hacerlo en este mismo instante. Cuando nosotros estamos trabajando con un modelo cuando estamos trabajando con Eloquent, hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta cuando cuando ya nos vamos a meter con el ORM. A medida que vayamos en el proyecto estaremos utilizando diferentes cosas de Eloquent, diferentes maneras de hacer consultas, estaremos mirando cómo hacemos relaciones, todo eso, pero no lo vamos a ver cada cosa independientemente, sino a medida que vayamos en el proyecto y lo vayamos utilizando, porque si no tiendo a perderme el proyecto para centrarme en cosas aisladas y ahí sí que se volvería un complique como tal. Hay unas cosas que quiero explicar en este momento de un modelo de Laravel que es necesario que tengamos en cuenta. Bueno, aquí tenemos estos atributos entonces, que son los que voy a explicar en este momento. Protected Fillable. Bueno, el Protected Fillable es donde yo le voy a crear cuáles son los campos de la base de datos o los campos o los atributos pertenecientes a este modelo que yo voy a poder crear masivamente, o sea, que yo voy a poder crear en forma masiva, así se llama realmente. O sea que yo no voy a tener que invocar el modelo para decir el título se llama así, por ejemplo, en el menú, vamos al menú, acá el menú tengo el nombre, la URL, el orden. Bueno, hay una manera de que yo cree los campos de formulario como está aquí. Nombre, URL, orden, icono, tal cual está aquí, menú ID, tal como lo vemos acá. Y simplemente entonces cuando yo envío ese post, yo guardo ese post de manera masiva en mi base de datos. Eloquent me permite hacer eso si y solo si yo tengo en los campos fillable cuáles son los que me va a permitir crear de manera masiva. Si yo no los pongo acá, entonces Eloquent no me va a permitir hacer eso. Para crear, por ejemplo, para poder guardar un dato cuando yo no he creado los campos fillable acá, yo tengo que invocar, crear una instancia de la clase, empezar a llamar a cada uno de los atributos y después invocar al método save para poderlo guardar. Posteriormente haremos un ejemplo. Pero lo que voy a hacer en este momento es de una vez declarar aquí en un array, simplemente creo un array y cuáles van a ser esos campos fillable. Para esto, entonces, los campos que se van a enviar directamente desde el controlador o desde la vista, mejor dicho, por un formulario serán estos cuatro: nombre, URL, orden, icono. Debido a que menú ID, recuerden que siempre va a estar en cero. Y bueno, orden también va a estar en cero. Realmente va es nombre, URL y icono, solo esos tres. Entonces vamos a crearlos aquí: nombre, URL, icono.
¿Esto qué va a pasar si de pronto desde una vista, por ejemplo, editaran una vista con una herramienta desarrolladora, por ejemplo con este, y modificaran o crearan campos aleatorios como para intentar meter, bueno, Laravel no va a permitir introducir masivamente, sino estos que están acá. No va a permitir. ¿Esto de qué nos va a servir? Bueno, esto nos va a ayudar con la seguridad de nuestro proyecto. Ahora tenemos el atributo guarded y este atributo lo que me permite es cuáles son los campos que definitivamente Laravel no va a dejar modificar. En este caso el ID. Entonces el ID es un producto que va a ser guardado, de tal manera que si yo intento editar ese campo, si desde por acá intentan enviarlo y por una herramienta como estas, cambiar el ID y intentar hacernos un caos en la plataforma, no van a poder hacerlo porque le hemos dicho que el ID se ha guardado. Y lo otro es que tenemos este campo timestamp. Y bueno, el campo timestamp lo que me permite es, si yo no voy a utilizar estos timestamp, como, ¿cuáles son esos timestamp? Como estos timestamp, create y update add. Entonces yo debo pasar aquí un false si ese modelo no los usa. Aquí está, le paso false. Porque si no le paso este false, por ejemplo, en el campo, en la tabla permiso role a la que va a pertenecer o a la tabla menú role, mejor dicho, a la que va a pertenecer un modelo se va a asociar con esta tabla, cuando él intente crear esos campos timestamp va a generar un error debido a que aquí no existen. Entonces aquí no hay ningún problema, acá lo podemos dejar así porque acá sí existen y no hay problema. Pero cuando yo cree el menú role, este que está acá, aquí yo debo decirle esto. Esto es lo que estoy haciendo. Voy a traer esto acá. Y simplemente aquí no voy a necesitar ni siquiera fillable y ya después vamos a ver por qué. Le voy a decir que la tabla menú role y que el timestamp está en falso. O sea que esta tabla no posee campos timestamp. Eso es lo que estamos haciendo. De momento, dejémoslo hasta ahí. Esto es lo que necesita de momento trabajar, entender. Bueno, lo primero es los campos fillable. ¿Cuáles van a ser los campos que me va a permitir Laravel introducir de manera masiva desde una vista enviado por un request a un controlador y que se pueda almacenar directamente y cuál es el campo que será guardado. Aparte de que le tenemos que también pasar el atributo table debido a que nosotros no estamos utilizando la convención del Laravel. ¿Cuál es la convención del Laravel? Que nosotros utilizamos un modelo en singular para una tabla en plural, así que la tabla aquí se debería haber llamado menús, pero como yo usualmente utilizo también las tablas en singular, por lo tanto, entonces acá yo le tengo que pasar cuál es el nombre de la tabla con el que va a trabajar este controlador, este modelo. En este momento no hay nada más que hacer aquí, vamos a dejarlo así. Y vamos entonces a centrarnos aquí en la parte de abajo, en donde dice Views Admin. Aquí vamos a crear una nueva carpeta para de una vez estar estructurando que se va a llamar menú. Y dentro de esta carpeta menú vamos a crear un archivo que se llama index.blade.php. Listo. Y vamos a crear otro que se llama no, crear.blade.php. Epale, Blade. Vamos a crear otro que se llama editar.blade.php. Y crearemos otro y ya vamos a ver por qué creo otro archivo que se llama phone.blade.php. Ya lo vamos a mirar. Para esto entonces voy a ir aquí a crear. Aquí está una crear que ya habíamos hecho anteriormente. Simplemente voy a copiar este código que ustedes ya deben de saber de qué se trata. No lo voy a explicar en este momento porque ya lo expliqué en su momento cuando estábamos trabajando con Blade, el motor de templates. Hicimos esto, así que esto se va a llamar menús, pero se va a llamar crear. Crear menús. Listo, este es el contenido.
bueno, llamémoslo acá menús o sistema de menús y aquí. Este es el título de la página y este es lo siguiente. Vamos a ir aquí entonces, admin, menú, crear. Bueno, aquí tendría que, antes de eso, tengo que decirle aquí a crear que me retorne return view entonces le paso, creo que entonces view admin punto menú punto crear. Listo, como ustedes pueden ver, noten que aquí Laravel me pone una línea aquí abajo y me dice que el acceso a esto, mírenlo acá, va a estar aquí en biblioteca, resources, views, admin, menú, crear, Blade, PHP. Ahora, ¿por qué me aparece esto? Bueno, esto me aparece si usted está utilizando Visual Studio Code. Eso me aparece porque en extensiones yo tengo una extensión que se llama Laravel GoToView. Así que si a usted le interesa esa extensión, aquí está Laravel GoToView y mira lo que va a pasar. Yo puedo venir acá y simplemente entrar acá y ya me lleva de una vez a la vista a la que estoy llamando acá desde el controlador. Ahora sí, entro acá nuevamente, ya puedo ver y me dice crear menús y aquí va el formulario que vamos a crear a continuación. Ahora, usted se debe estar preguntando, bueno, ¿por qué funcionó? Bueno, funcionó porque fuera de línea yo había creado en esta parte, en las rutas, había creado la ruta para el menú index y el menú crear con el name crear permiso. Aquí está. Entonces, por eso fue que funcionó. Si usted está preguntando, bueno, ¿y por qué funcionó sin haber creado la ruta? Bueno, porque yo ya había creado las rutas. Aquí están las rutas, entonces simplemente crean este par de rutas y ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿En qué me voy a centrar ya aquí? Bueno, me voy a centrar en algo muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer acá es empezar a poner el formulario que vamos a utilizar o los tipos de formulario que vamos a utilizar. Vamos aquí a For, a General Elements y aquí pueden ver los tipos de formularios que utiliza. A mí, por lo general, me gustan este tipo de formularios horizontales y me gustan debido al poco espacio que ocupan. Ocupan mucho menos espacio que estos que están acá. Por lo tanto, entonces, estos serán los formularios que vamos a utilizar. Se llama Horizontal Form. Así que vamos a mirar y vamos a copiar ese código. Yo vengo acá, aquí ya tengo abierta, aquí tengo abierta en admin, en admin LTE, en forms general, vamos a buscar esto, horizontal form. Entonces vengo acá y acá lo tengo y entonces me dice cómo es que tengo que crear estos form horizontales. Aquí pueden ver, entonces simplemente un form y la clase se llama horizontal form. Aquí está, form y la clase se llama horizontal form. Vamos entonces a mirar qué tiene. Tiene form, tiene luego un body donde va el cuerpo. Luego tiene, miramos acá y tiene un box donde va el footer y se cierra nuevamente. Así que esto es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a decirle, voy a copiar este form de acá. Bueno, en el box título pueden ver que ya estamos dentro de la clase box, que es esta clase que tenemos acá. Vamos a mirarla aquí. Cerremos esto y cerremos este crear. Entonces, aquí tenemos la clase box y tenemos box danger que sería este rojo. Para este rojo tenemos crear menús. Aquí está. Y luego tenemos box body. Aquí está, box body. Ahora, si podemos notar, el sistema me recomienda que yo ponga el primero el form antes que el form body. Vamos a mirar si no tenemos ningún inconveniente de hacerlo al revés, de poner, bueno, no, de pronto sí, por el footer. Entonces lo que tenemos que hacer aquí sería lo siguiente. Aquí por fuera, en crear, aquí vamos a crear el form. Entonces ponemos este form acá.
ponemos el for, vamos a sangrar esto un poquito y luego aquí cerramos el for. Luego llamamos este footer de aquí y lo cerramos también. Listo. Digamos que esta es más o menos la estructura que nos propone el template. Ahora, lo que yo quisiera hacer es que yo podría, dentro de este form horizontal aquí, dentro de este form horizontal, yo, si ustedes miran, sería muy, o sea, no estaría bien crear una tabla crear con los campos del formulario y una tabla crear con los campos también del formulario. Entonces, por eso yo traigo un archivo llamado form acá, donde voy a crear específicamente los campos del formulario. Así que lo que voy a hacer es copiar en este momentico estos campos del formulario que están acá. Entonces, vamos a copiar esto acá. Vamos a mirar qué es lo que me propone. Vamos a mirar la estructura, cómo trabaja la estructura y ya posteriormente miramos de qué se trata. Bueno, entonces me dice que yo voy a crear, bueno, yo no utilizo call SM sino call LG. Yo utilizo call LG, un call LG de 3. Espero sepan qué es lo que estamos haciendo acá. Y el campo que vamos a llamar se llama nombre. Nombre, y voy a crear aquí también una clase que se llama requerido. Y ya les voy a explicar qué vamos a hacer en esa clase requerido posteriormente. Ahora voy a venir acá y no voy a crear un call, sino un call LG y sería de 9 para completar 12. 3 y 9. Bueno, lo voy a dejar realmente de 8 para que no me llegue hasta el tope. Call LG 8. Aquí está. ¿Listo? Posteriormente creamos otro de estos mismos. Ah, bueno, este campo no se llama email, sino que este campo se llama nombre. Yo suelo ordenarlo un poquito mejor. Vamos a dejarlo bien ordenado como debe ser. Quitemos el placeholder. Y vamos a decirle requadred. Porque vamos a utilizar también y types name nombre. Listo, así que yo puedo copiar esto acá. Ah, bueno, es for nombre. Copiar esto. Puedo traerlo acá. Y puedo cambiar estos tres campos por URL. Aquí sería URL. Listo. Y me quedaría un único campo, sería nombre, URL, el orden no y el icono. Listo. Aquí sería icono. Aquí cambiaría este por icono y este ya no es requerido. Listo, digamos que ahí tengo los campos de formulario listo. Estos son los campos. Bueno, después tendríamos que crear aquí el value para cuando es la edición de ese, que no lo vamos a hacer de momento. Vamos a ir por partecitas. Aquí tendríamos ya el value. Ya lo tengo. Ahora, posiblemente sí me cambia un poquito en la edición, cuando estemos trabajando en la edición. Voy a quitar esto de aquí, voy a cerrar acá, cerrar aquí. Cuando esté trabajando en la edición, porque este campo será guardar y actualizar. Cancelar puede ser para borrar todos los campos del formulario posiblemente. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento sería aquí, en donde va el formulario, aquí, yo debería simplemente llamar a arroba include y llamo entonces a admin.menu.form. Listo. Aquí podemos ver que también me la llama y voy a form.
Así que si recargo acá ya debería tener este formulario más o menos funcionando. Aquí está. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un detalle más que sería lo siguiente. Bueno, tengo que poner los botones, ya los vamos a poner, pero pueden ver que yo creo una clase aquí requerido. Así que lo que voy a hacer es crear un dentro de dentro de mi public. Aquí tenemos los CSS, tenemos app CSS, bueno, pero este archivo realmente es muy grande. Entonces lo que voy a crear es un archivito nuestro que lo vamos a llamar dentro de los assets. Uy, déjeme yo reviso una cosa porque no sé si estos apps. Voy a revisar si estos archivos son nuestros o venían por defecto. Un momento. Bueno, estoy revisando aquí el código y como pueden ver, eh, estos archivos que se llaman, que están acá, que se llaman CSS y JS, realmente no son nuestros, así que los voy a eliminar. No pertenecen a nuestro proyecto. Y voy a dejar, este sí, este no va a ser parte de nosotros, entonces sería asset CSS y vamos a quitar este, eliminar y vamos a crear uno nuevo. Aquí, nuevo archivo al que vamos a llamar custom.css. Eso sí. Entonces este custom CSS lo voy a llamar dentro de mi layout. Aquí está. Donde nosotros vamos a poner nuestro código específico. Listo. Entonces está dentro de assets CSS Custom CSS. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, algún código CSS que nosotros necesitemos para nuestro proyecto. Simplemente lo vamos a poner ahí. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Yo ya creé una clase aquí que se llama requerido. Y la idea es que me ponga un asterisco en rojo acá para que yo no tenga que, cada que venga, entonces tener que crear aquí una clase span, class, require con un asterisco ahí, sino que esto se encargue de hacer eso. Vamos a hacer eso entonces aquí en el custom CSS. Aquí tenemos entonces el código. Entonces pueden ver que la clase se llama requerido. Entonces label.requerido after después me ponga un asterisco en contenido con este color. Aquí está. Vamos a guardar y vamos a verificar que esté funcionando. Bueno, recarguemos acá el código. Oh, tengo un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Dice que no la encontró. Biblioteca, asset, CSS, custom, CSS. Miremos dónde fue que lo metimos. Si fue que no lo metí bien. Oh, porque cerré todo. Public. Ah, porque no está dentro de assets. Simplemente entonces lo voy a poner aquí en assets. Listo. Ahorita sí. Assets. Lo mismo vamos a hacer con nueva carpeta. Y voy a crear ahí mismo. Donde vamos a tener los JS de nosotros. Específicos de nosotros. Listo. Aquí está. Entonces assets, CSS, custom. Recarguemos nuevamente. Y ahí ya lo tenemos. Entonces tenemos el nombre, la URL, bueno, el icono no es requerido. Para eso entonces simplemente vengo acá, form, y le quito esta clase requerido. Ok, listo. Aquí ya está entonces trabajando. Hasta aquí no hay ningún problema. Aquí ¿qué me quedaría entonces? Me quedaría aquí en crear, poder crearle aquí los botones o el, el menú, ves que el menú, perdón, los botones de cancelar y el botón de guardar o el submit y el cancelar. Entonces vamos a hacer eso en este momento. Ahora, para eso voy a crear otro, pero ya no dentro del menú, ya no dentro de este form, sino que voy a crear algo aquí dentro de views que se llame includes. Nueva carpeta,
includes, mire que está dentro de View Includes y ahí voy a crear entonces varias vistas que me sirvan como para muchas vistas dentro de todo el programa para no estarlos que repitiendo. Entonces simplemente aquí la llamamos y no hay ningún problema cuando sean genéricos para todo nuestro proyecto. Vamos a hacer eso. Nuevo archivo, entonces vamos a llamarlo botón form crear punto blade punto php. Listo. Vamos a crear otro que se llame botón form editar punto blade punto php. Listo. Entonces aquí en crear simplemente yo voy a hacer esto. Arroba includes. Listo. Botón form crear. Ya si ustedes lo quieren hacer con otro nombre o lo que sea, ya ustedes lo hacen. Ahora yo vengo a botón crear y voy a venir entonces aquí al código del general. Aquí está el botón. Button time submit, cancel. Vamos a copiarlo en botón crear. Entonces aquí los tenemos. Bueno, este no es un submit, este debería ser un botón de reset. btn default, cancel, submit, btn info y quitémosle el pull right para que no esté por allá a ese lado. Y decimosle aquí guardar. Ahí tenemos entonces. Bueno, lo otro que podemos hacer es mover esto un poquito hacia esta parte. Ahora podríamos también cambiar el botón de guardar. Siempre vamos a mirar los colores que tengamos disponibles por acá. Vamos a mirar la yo. Vamos a ver, buttons. Bueno, por acá está este suces. Entonces más bien yo creo que me gusta más este suces. Entonces btnf suces. Creo que con este ya tenemos este verde. Ahí está. Botón cancelar y guardar. Lo que voy a hacer ahorita es moverlo un poquito hacia acá, que no me quede en el centro, sino que no me quede a este lado, sino acá como alineado con estos labels de acá. Y así nos vamos a trabajar ya directamente todos los demás formularios. Bueno, yo creo que para eso no es sino utilizar un d.call lg3 y envolver este. Me imagino que aquí no debería tener problema con esto. Vamos a ver. Recarguemos y miramos. Bueno, ahí los tenemos entonces. Tenemos ya los botoncitos más o menos ubicados. Aquí si le decimos guardar, me va a decir este campo. Ahorita lo que quedaría sería crear validación del lado del cliente. Validación del lado del cliente. Eso es importante hacerlo. Acá como pueden ver no tenemos validación. Simplemente me aparece esto como que el campo es requerido. Pero vamos a utilizar validación del lado del cliente y vamos a mirar cómo no funciona. Yo no sé si este template viene con jQuery, pero creo que no creo que venga con. Venga a ver, miremos. Aparecen campos con error, pero no sé si esto, si tengamos jQuery validation. Si no, vamos a instalarlo. Pero bueno, vamos a dejar de momento aquí y vamos a hacer una prueba entonces. Lo que tenemos que hacer es que este form va a tener un action. ¿Sí? Listo. Y este action puede ser un. Vamos a abrir aquí. Y notemos que esto va a ir a route. Y yo ya tengo una URL. Bueno, entonces vamos a crear esa URL porque realmente no la tengo. Aquí está. Sería post
un dato de tipo POS. Ya no sería menú crear, sino simplemente menú controller guardar. Vamos a mirar qué pasa aquí. Y creo que hasta aquí podemos avanzar en este tutorial para no hacerlo más largo. Aquí ya no lo vamos a llamar, bueno, esto no se llama crear permiso, sino crear menú. Y ese se llamaría guardar menú. Listo. Ahora si vengo acá y le digo route y le paso el nombre de la ruta. El nombre de la ruta es guardar menú. No tengo que hacer más nada. Ya con esto, él se va a encargar del resto. Ahora voy a crear una clase de una vez para todos estos formularios. Perdón, un identificador que va a ser form general. Y esto lo vamos a utilizar después para la validación del lado del cliente, cosa que haremos en el próximo tutorial. Como pueden notar, ya llevamos poco 30 minutos y no hemos podido avanzar mucho, pero quiero hacer esto ya la próxima vez. Como ustedes se podrán dar cuenta, será copy paste, pero en este momento quería hacer como cada una de las partes para que usted pueda irse guiando en el proyecto. Estamos prácticamente construyendo el proyecto juntos, mirando qué errores nos salen juntos y así ustedes puedan aprender qué les puede pasar en un proyecto a ustedes. Así que vamos a ir mirando detalles y por eso estoy yendo realmente despacio. Yo podría haber tenido todo esto construido, ir explicando, pero creo que así posiblemente nos demoremos más, pero nos vaya mejor en la construcción de nuestro proyecto. Así que si hacemos esto, vamos a mirar qué va a pasar acá. Si yo digo esto y le digo, por ejemplo, nombre, no sé, menú. Nombre menú va a estar dentro de admin, la ruta admin menú. Ahí va a estar y después miramos lo del icono. Le digo guardar. Vamos a mirar qué pasa aquí. Bueno. Aquí tenemos un inconveniente que debemos de decirle a esto que el método es post. Listo. Así que vamos a volvernos nuevamente y vamos a... Ahí está. Pueden ver que me aparece un 419 página expirada. Realmente esto no es que la página expiró ni nada, sino que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el Laravel utiliza una seguridad. Entonces voy a devolverme aquí nuevamente. Aquí estoy en admin, menú, crear. Y le vamos a decir aquí nuevamente menú. Le vamos a decir aquí URL admin menú y guardar. Pueden ver que nuevamente me aparece el mismo error. El error es 419 pages per. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que Laravel me obliga a que yo le pase un token. Cuando se renderiza esta vista, inmediatamente Laravel genera un token para esta vista o para este formulario. Cuando yo estoy enviando un dato, si Laravel no ve que ese dato está llegando en el formulario, Laravel inmediatamente crea una sección con este error 419. Para eso vamos a mirar qué nos dice la documentación de Laravel. Aquí nos vamos a documentación y nos vamos a donde dice frontend y nos vamos a Blade Template. Aquí está. Y pueden ver que aquí nos vamos a dar cuenta que hay algo que se llama CSRF. Aquí está. Esto es lo que nosotros necesitamos, es el Cross-File Protection y necesitamos entonces generarlo por medio de esta instrucción de Blade, por medio de esta directiva de Blade. Simplemente venimos acá y después del form, entonces venimos y lo copiamos. Esto es lo único que vamos a hacer acá. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, esto es lo que va a hacer, como podrán ver, vamos a devolvernos acá en el menú, vamos a ver el código fuente y él me va a crear aquí un campo de tipo hidden con el nombre token y pueden ver que él llega aquí con un token. Aquí está. Vamos a mirar qué pasa nuevamente si yo digo menú, admin menú y le digo guardar. Note que ya no me generó el error, simplemente se fue a admin menú, un dato de tipo post, y él está realmente viniendo, según esto, al menú controller a guardar. Así que aquí, justo en menú controller, guardar, yo puedo hacer una cosa aquí. Vamos a decir que me imprima un doom and date. Esto me va a imprimir toda esta variable request con y va a hacer un exit, va a ejecutar un exit. Eso es DD. Este es un helper DD que es doom and die. Es como cuando usted hace
var doom, esto, y le pasa la variable. Aquí sería request, ¿cierto? Simplemente que agrega un diet, esto. Eso es lo que agrega. Entonces vamos a utilizarlo simplemente para no tener que hacer las dos y vamos a mirar qué pasa. Vamos a recargar. Mire que aquí ya usted se da cuenta entonces todo lo que nos está llegando en esa variable request que ustedes pueden ver ahí. Aquí está. Me dice desde dónde fue la petición, desde el admin menú. Aquí está la petición que se pide. Luego me pide qué método fue. Me habla incluso de la sesión. Me habla, me dice aquí, por ejemplo, vamos a mirar los parámetros. Aquí está el query y podemos ver los parámetros. Aquí está los headers, todos los headers que me llegan. Entonces, si ustedes lo que necesiten, ustedes pueden revisarlo y poder tener toda la información. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle a esto un request. Si usted le dice all, entonces él ya me va a mandar y me va a imprimir solo los parámetros que yo envié. Vamos a revisarlo. Y pueden ver entonces que ahí tenemos ya un array con el token que me llegó, con el nombre, con la URL y con el icono que llegó en null. Aquí ya pueden ver eso ustedes. Ahora, se van a dar cuenta que esto es tan sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera guardar esto, lo único que tengo que decirle a esto es un menú. Note que él ya me usa aquí la clase menú o el modelo menú que está dentro de models admin y yo simplemente le digo create y le digo request all. Esto es lo que hicimos anteriormente cuando creamos acá en menú y creamos estos campos. Note que estos son los que él va a dejar llenar. Y por eso, cuando yo le agrego esto acá, lo mismo que me llega por el request, se lo paso al método create, él me deja asignar eso de manera masiva y no voy a tener ningún problema. Aquí, ¿cuál es el problema que tengo? Bueno, el problema que tengo es que no estoy validando si esa URL ya existe, no estoy validando si ese título de menú ya existe, no estoy validando varias cosas y para eso tenemos que mirar cómo trabaja la validación del Laravel del lado del cliente y del lado del servidor. Eso lo veremos en el próximo video tutorial. Por el momento vamos nuevamente a generarlo y vamos a mirar qué pasa. Lo he generado, vamos nuevamente aquí a localhost, phpMyAdmin, vamos a biblioteca, vamos a menú y pueden ver que ya tengo entonces claramente ese menú creado ahí sin ningún problema. ¿Cómo lo creamos? Bueno, ese menú lo creamos simplemente con esta instrucción de Laravel menú create y él ya lo almacenó en la base de datos. Bueno, no quiero hacer este video más largo de lo que llevamos. Vamos a ir construyendo el CRUD. En este momento realmente no hemos hecho sino armar la vista. Devolvámonos nuevamente a Admin Menú. Ustedes pueden ver que cuando yo entro aquí a Admin Menú, crear, tengo entonces el formulario y pueden ver que en la ruta, ustedes se van a dar cuenta de una cosa, que en la ruta tengo dos rutas que parecen iguales, menú y menú. Bueno, esto es lo interesante de Laravel, ¿no? Esta es la manera como Laravel le indica a uno que debe hacer un CRUD. Note que tengo un menú, pero es de tipo get. Aquí está, que se dirige al index. Y tengo otro menú que es de tipo post y se dirige a guardar. Así que de esta manera no necesito decirle menú aquí guardar, sino que simplemente menú, este lo atiende cuando la petición es de tipo get y este lo atiende cuando la petición es de tipo post. La misma URL tipo get y la misma URL tipo post. Aquí está. Y lo mismo vamos a hacer después cuando estemos trabajando con el delete. Nos vamos a dar cuenta que simplemente utilizamos el método delete y ya utilizamos la misma ruta y él me atiende el método delete. Bueno, pero no es más por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video tutorial donde seguiremos construyendo nuestro CRUD, donde miraremos la validación del lado del cliente, la validación del lado del servidor para ir dejando nuestro aplicativo bien completo. La ventaja de hacer esto ahorita como lo estamos haciendo acá es que después será prácticamente copiar y pegar y ya prácticamente nuestra estructura está lista. Hasta la próxima.